Ujú. Bueno, hola a todas, a todos y a todes. Gracias por estar acá en otra sesión más de entrevistas a los docentes y profesoras y doctoras de CUNY. Hoy estamos con Ángeles Donoso Macaya, a quien le damos una calurosa bienvenida porque además es una profesora que se acaba de integrar al equipo de planta docente permanente a nuestro programa. Así que estamos muy contentos de estar acá y te damos el paso inmediatamente, Ángeles, para que te presentes tú misma. Para que te conozcan. Ahí un corazoncito. Bueno, yo les quiero dar las gracias por haberme invitado a esta conversación, entrevista. ¿Y qué tengo que decir? Presentarme como lo que soy, lo que hago. Ok, Claro. bueno, yo soy profesora, soy una profesora inmigrante, soy originalmente de Chile, vivo en Estados Unidos desde el 2004, en Nueva York desde el 2013, que es cuando empecé a trabajar en CUNY, en BMCC primero, en el Community College de Manhattan. Y ahí enseño clases de español, de literatura latinoamericana, de cultura, de cine también y derechos humanos. Y en el Graduate Center, donde me incorporé oficialmente este semestre, he dado clases sobre historia de la fotografía latinoamericana, como desde una perspectiva decolonial, y también una clase sobre feminismos, archivos y problemas como vinculados a la visualidad. Y trabajo principalmente cuestiones vinculadas a, bueno, a la fotografía, a la visualidad, ¿verdad? Pero como preguntas políticas que tienen que ver, o sí, una reflexión siempre como orientación política sobre la imagen y sobre la visualidad en América Latina, principalmente en el Cono Sur. ¿Eso está bien? ¿Digo más? Perfecto, profesora. Muchísimas gracias. Ahora nos gustaría mucho preguntarle sobre su último libro, The Insubordination of Photography, Documentary Practices Under Chile's Dictatorship, que también ha sido traducido al español como La insubordinación de la fotografía, ya que en su libro analiza la manera en que una serie de prácticas fotográficas desarrolladas durante la dictadura de Pinochet desafían y alteran la profundidad del campo en un ambiente de represión, formándose como un contraarchivo. Queremos preguntarle cuál considera que es la importancia de este tipo de estudios para desestabilizar las visiones hegemónicas de la historia y qué incidencia tienen como prácticas, tanto fotográficas como políticas, que persisten en la actualidad en el contexto del neoliberalismo. Y, perdón si la bombardeo mucho, pero también quisiéramos preguntar cómo considera que el estudio de prácticas fotográficas pueden desplegar nuevas preguntas, inquietudes y umbrales en el marco de los estudios culturales. Ok, son varias preguntas. Creo que hay que ir un poquito como a la prehistoria del libro. Yo estudié un doctorado en literatura y toda mi vida estudié, o sea, hice una licenciatura en literatura en Chile, y luego me vine aquí a estudiar un magíster y un doctorado. Y siempre estuve interesada en, bueno, no siempre, pero ya como cuando estaba haciendo la tesis del doctorado, en pensar en este vínculo entre estética y política, ¿verdad? Y en cómo la estética, como qué formas adquieren ciertas prácticas o ciertos artefactos y cómo eso se puede leer o sea, cómo eso está atravesado siempre por una pregunta sobre la política o como ¿verdad? La agencia política de las obras de arte o de las prácticas literarias en ese caso. Y también a la vez estaba muy interesada en pensar, como teóricamente siempre me ha gustado mucho leer teoría y filosofía, en el problema de la repetición, o sea, en la repetición, la serialidad. Y por ejemplo, durante la tesis estuve muy interesada en pensar, leyendo sobre todo a Roberto Bolaño, ¿verdad? Y escribí como un artículo que todavía es bastante citado sobre 2666, pensar como en esa especie como de racionalidad forense que despliega la novela, en cómo opera la misma repetición ahí para dar cuenta, visibilizar, ¿verdad?, el crimen del feminicidio, etcétera. Y cuando terminé, yo hice la tesis sobre literatura latinoamericana, y cuando terminé el doctorado, la verdad es que no sabía que no quería continuar trabajando esa tesis, pero sí estaba muy interesada en la relación también entre la imagen y el texto, porque algunos de los escritores que había trabajado en la tesis, bueno, habían fotografías o habían imágenes en los libros, y me interesaba esa relación. Me gustaba mucho el libro de Barthes, que es como un cliché, obviamente, ¿verdad? La cámara lúcida. Para quienes trabajan fotografía es como un libro que hay que leer. Y entonces
fue a raíz de una invitación, en verdad, que me hizo una profesora cuando ya estaba buscando trabajo. Fui a varias universidades en una primera vez y bueno, en ese lugar específico no me ofrecieron un trabajo, pero la profesora que estaba ahí le gustó mucho lo que yo presenté y me dijo, ¿por qué no vienes a hablar sobre fotografía y Chile en un congreso que vamos a hacer? Porque yo había presentado, de hecho, una cosa nada que ver sobre, era como una reflexión sobre, sobre la autoficción y el autorretrato, ¿verdad? Era como una lectura de Mario Bellatin, El Gran Vidrio, y Walter Benjamin. Bueno, y ella me invitó a hablar sobre la fotografía en Chile, algo que yo nunca había hecho, y yo recientemente había visto el documental La ciudad de los fotógrafos bueno, me interesó mucho la historia que se despliega ahí, como ese reclamo de una historia no conocida, de una historia que no había sido visibilizada y que era paradójicamente la historia de los fotógrafos que habían como, ¿verdad? Que habían producido una suerte de visualidad durante la dictadura. O ese registro documental de las protestas, ¿verdad? De lo que estaba pasando en la calle y también de la represión. Y yo como chilena, la verdad es que me di cuenta que no estaba muy enterada de esa historia tampoco. O sea, me llamó la atención en verdad que tampoco conocía la historia de esos fotógrafos, a pesar de que sí había investigado mucho durante la tesis, como la otra escena, la escena artística, la escena de avanzada, como la llaman Ellie Richard, y todas las y cómo la fotografía había sido incorporada en las prácticas artísticas durante esa época. De hecho, la tesis tenía un capítulo sobre Emil Eltit, ya hablaba de sus colaboraciones con Paz Errázuriz y con Lotti Rosenfeld, entonces como que estaba familiarizada con esa escena. Bueno, y menciono lo de la literatura porque me parece importante, porque finalmente lo que yo me acerqué a este campo y a este estudio desde la letra. O sea, me puse a leer como todo lo que se había escrito sobre el campo fotográfico durante los 80, a partir de este reclamo, ¿verdad?, del documental, como no hay historia de la fotografía de los 80, no se conoce. Me puse a leer a los críticos que habían escrito en esa época, volví a los textos de Nelly Richard y me empezó, bueno, y ahí me apareció como una especie de campo, ¿verdad? Por otro lado estaban las imágenes y me di cuenta de que ahí había como para hacer un libro y era algo que como que me emocionaba mucho poder escribir. Entonces postulé, todavía sin tener trabajo, postulé un Fondart, para como que prometía, ¿verdad?, que iba a hacer un libro sobre fotografía en los 80 en Chile, y me gané ese Fondart, y eso afortunadamente me dio como una entrada también a poder conocer a muchos de los fotógrafos que están en el libro, porque yo era una persona que recién había salido del doctorado, que no tenía conexión con Chile después de haberme ido hacía más de 8 años. Entonces como que tener eso me dio como una especie de, no sé, de cartón de legitimidad, y pude conocer a algunos de los fotógrafos. Y ese al final fue un trabajo muy largo, porque yo empecé a escribir ese libro, o esa idea que tenía del libro, en el 2012, 2013, y desde siempre fue como una promesa de libro. Entonces yo cada vez que volvía a Chile me decían, ¿y cuándo está listo el libro? Y el libro no existía. Y después en el 2016 o por ahí, después de como de 4 años de investigar y estar trabajando y escribiendo, me di cuenta de que también había, como yo estando acá, y que podía ser una intervención importante si publicaba esto en inglés, porque había participado en muchos congresos y me daba cuenta de que las historias de la fotografía que se contaban eran siempre estas historias que circulan de norte a norte, donde las referencias son siempre, ¿verdad?, fotógrafos como de Estados Unidos o de Francia o Alemania, incluso no solo las historias del origen de la fotografía, sino que incluso las problemáticas cuando se hablaba, por ejemplo, fotografía documental, o las críticas al humanismo documental de los años 60 y 70. Entonces, me parecía que podía ser una intervención interesante en ese campo de estudios visuales acá, y porque yo estoy acá. Y entonces me puse a escribir el libro en inglés, y ahí empezó todo otro proceso de tratar de empezar a publicarlo en editoriales como universitarias, y eso generó como otra serie de revisiones y cuestionamientos al libro, porque el libro tuvo como muchas versiones y muchos rechazos. O sea, la propuesta del libro fue rechazada por, no les puedo contar la cantidad de editoriales, que no veían un libro, o que no entendían por qué hacer un libro de fotografía solo sobre Chile, o por qué estaba tan interesada en la teoría de la fotografía, o por qué había tanto Derrida en el libro. Bueno, eran una serie de preguntas, pero con cada una de esas revisiones como que eso me obligaba como a revisar el argumento, a revisar la propuesta, y a repensar también lo que estaba escribiendo, pero a la vez estaba muy convencida de que era importante, o sea, de que
por el tipo de como elaboración teórica que estaba formulando en el libro, esta idea de, como tú mencionabas, el campo en expansión, ¿verdad? Y la idea de la profundidad de campo. Me parece que eso solo se puede estudiar estudiando un campo, o sea, como que uno tiene que ver cómo las fotografías, ¿verdad? Se transforman y se desplazan y circulan en un momento dado, en un periodo dado y en un espacio dado. Entonces, como que esto no era un trabajo ni enciclopédico, ni de reseñas, ¿verdad? Ni un listado de autores tampoco, sino que era tratar de entender cómo opera la fotografía en un momento, ¿verdad? Y obviamente y cómo opera pensando en esta reflexión política de nuevo, o sea, cómo todas esas prácticas fotográficas se relacionaban con una labor así alucinante de demanda por la verdad, demandas de justicia, por esclarecimientos, ¿verdad? De crímenes, etc. Entonces, seguí convencida, firme en que era importante contar esa historia y contar la historia solo sobre Chile y contar la historia solo sobre la dictadura desde estas prácticas fotográficas. Y finalmente y felizmente encontré una editorial bueno, y unos editores que estaban interesados en la propuesta y que iba a ser parte también de una nueva serie sobre estudios de medios, porque también tiene que ver con esto de la interdisciplinaridad, que es muy real, ¿verdad? Porque muchas veces hay personas, o quizás uno escucha como, no, este estudio es interdisciplinario, pero aquí realmente, o sea, los estudios de la visualidad no pueden sino ser interdisciplinarios porque yo no soy historiadora del arte, tampoco soy fotógrafa, entonces como que me veía siempre la necesidad de estar como recurriendo a todos a estas disciplinas, pero sin pertenecer a ni una, y siempre me he considerado por eso mismo una académica bien indisciplinada, aunque muy, muy disciplinada porque soy muy ordenada, ¿verdad? Y como metódica, pero a la vez muy indisciplinada en el sentido de que no, todas esas metodologías que supuestamente hay que seguir, ninguna me funcionaba muy bien. Entonces, como que me fui inventando una manera de hacer y de pensar con las imágenes, y en eso devino el libro, yo creo. Y parte de la indisciplina tiene que ver también con esto de venir desde otro campo, ¿verdad? Venir quizás desde la literatura, venir desde la letra, pero finalmente creo que eso fue lo que o sea, no sé, había como una especie de convencimiento de que esto era lo que quería hacer y que no era algo que tenía que hacer. Entonces como que eso me permitió terminar, porque la verdad es que hubo bastantes momentos de mucha duda también, ¿verdad? Después de que a uno le rechazan propuestas o que cuestionan lo que uno está diciendo, como que es inevitable que se vuelva como algo personal, entonces como que salir de esos momentos de inseguridad era como que, pero aquí hay algo que quiero hacer, entonces eso me permitía seguir. No sé si respondí ninguna de las otras dos preguntas, pero por ahí si me las repites, no me acuerdo. No, está súper bien, está muy bien y agradecemos la respuesta como bien detallada porque además Sebastián y yo nos conocemos tu libro y el tema del archivo es algo que nos llama a nosotros también como estudiantes a conocerte por la forma en que tú ves el archivo y la forma en que te has acercado a él, y de hecho eso se relaciona un poco con la cuarta pregunta que me corresponde a mí hacer, que dice así. En la última clase que impartiste en el Gravit Center, Visualidad, Mujeres y Archivo, nos propusiste pensar ciertas categorías como mujeres, mujeres o lo femenino, fuera de los cánones tradicionales, con el objetivo de reflexionar sobre cómo operaban las prácticas de poder visuales y archivísticas en la construcción de categorías como raza, género y sexualidad. A partir de este objetivo y considerando la perspectiva feminista de tu línea investigativa, ¿podrías contarnos cómo la perspectiva feminista podría potenciar la construcción del pensamiento crítico? ¿Es el archivo feminista una forma de construcción de conocimiento a la que se debe poner cuidado a la hora de investigar? Ok, bueno, sí, la última pregunta es como, ¿es sí o no? Sí, pero, pero creo que lo de la perspectiva feminista es fundamental y, por ejemplo, también está presente en el libro, aunque no hable específicamente de fotógrafas mujeres, y creo que por ahí también surgió la, la idea de este curso, ¿verdad? Y este proyecto en el que estoy trabajando ahora, porque me preguntaron muchas veces cuando estaba haciendo el libro, primero había una pregunta sobre qué fotógrafos o qué fotógrafas, sobre qué fotógrafos era el libro, y siempre tenía que insistir en que este no era un libro sobre fotógrafos ni sobre fotógrafas, sino como sobre la fotografía y sobre cómo estas prácticas operaban, y que el centro del libro no era
la obra de ciertos fotógrafos documentales, aunque sí están presentes a lo largo del libro, y quizás en el capítulo 3, ¿verdad?, que es el capítulo sobre la AFI, hay como una reflexión más particular sobre algunas colaboraciones entre fotógrafos, etcétera. Pero es porque siempre la fotografía ha estado como supeditada, por lo menos la disciplina de la crítica fotográfica, a la historia del arte, y ha usado, ¿verdad?, los mecanismos metodológicos y la metodología y los parámetros de la historia del arte para contar sus historias, entonces autores, expresiones, obras, etc. Y eso se vincula también con la pregunta sobre el archivo y la aproximación feminista al archivo, porque una aproximación, por ejemplo, o sea, se han hecho estudios que dicen tener una aproximación feminista, o que quieren centrar, o sea, y que inmediatamente se vincula, o se transforma en un central la experiencia de las mujeres o de fotógrafas mujeres en determinados periodos. Y no hay nada de malo en ello, pero una reflexión feminista no se reduce, ¿verdad?, a una exploración sobre mis plantas están aquí revolucionadas, a cualquiera sean las experiencias de un número de fotógrafas mujeres. Y me parece que sobre todo en el caso de la crítica fotográfica en Chile, la poca crítica fotográfica que ha habido sobre los años 80, y eso está cambiando ahora gracias porque hay trabajos más recientes y eso, pero había todavía una especie de seguir enfocándose en la obra de determinados fotógrafos, y ver cómo esa obra traduce cierta visión interior, ¿verdad? Entonces hay como una cuestión muy modernista también de como que la foto expresa una visión, y si entonces yo estoy haciendo una perspectiva feminista o una lectura feminista de esas obras, yo voy a buscar ciertos motivos femeninos, sea lo que sea eso, ¿verdad? Maternidad, y niñez, no sé, el cuerpo, etcétera, y ver cómo eso se vincula con esa persona que está tomando la fotografía. Y me parece que ese enfoque es absolutamente reductivo, esencialista, y va en contra de lo que los mismos feminismos han estado postulando y planteando, y por lo menos los feminismos que valen la pena, ¿verdad? Porque no vamos a hablar de las feministas radicales o las que niegan como la existencia de las mujeres trans, pero o sea, como que me inserto mucho en la tradición de los feminismos negros en este país, y también, bueno, en los feminismos de las travestis argentinas, por ejemplo, ¿verdad? Como Marlene Guayar, Susy Choc. Y en el caso de Chile también hay como toda una tradición feminista súper importante, que en los años 80, bueno, el trabajo de Nelly Richard fue fundamental, y después hay como otra línea de un feminismo más sociológico, pero que también tiene unas interrogantes bien interesantes, el trabajo de Julieta Kirkwood y todo, como toda esa escuela. Entonces, para acercarse a los archivos, por ejemplo, una pregunta muy quizás típica sería como cómo los archivos borran ciertas subjetividades, ¿verdad? O cómo históricamente el archivo, como una operación colonial, imperial, ligada como a la empresa del Estado-Nación, ha obliterado, borrado, ignorado las historias, las experiencias de todos aquellos sujetos que no conforman con la heteronorma, ¿verdad? Cuerpos negros, personas esclavizadas, mujeres, ¿verdad? Entre comillas, mujeres cis. Bueno, y todas las personas que se puedan identificar como, no, como de sexualidades no normativas, etc. Y toda también una serie de experiencias de personas cuya única presencia en el archivo es cuando han sido atravesadas por la ley, ¿verdad? Entonces, como la experiencia, por ejemplo, de las personas esclavizadas aparece en el archivo cuando están en juicios, ¿verdad? Me estoy aquí como repitiendo un poquito los argumentos de Saidiya Hartman. Entonces, ¿cómo uno se puede como aproximar al archivo y cómo puede ir y buscar esas historias o pensarlas desde una perspectiva feminista sin caer de nuevo en la lógica de rescate, que es como sacar estas subjetividades y volver a pensarlas como dentro de la misma línea o con la misma lógica patriarcal con la cual se ha escrito como la historia, ¿verdad? O sea, no podemos ir al archivo y usar las mismas operaciones y los mismos métodos que históricamente han hecho que precisamente esas personas hayan sido, o subjetividades o experiencias hayan sido borradas del archivo. Entonces,
y me parece que ese como principio se puede aplicar no solamente en el caso de experiencias, subjetividades, sino que también de documentos. Entonces, como simplemente la idea de, para mí por lo menos, es acercarse al archivo siempre como con la imaginación abierta, o sea, como que uno está como leyendo documentos o está buscando experiencias o situaciones específicas en el archivo, pero me parece que la imaginación es la única manera, o no, bueno, no es la única, pero una de las formas que por lo menos a mí me interesa para activar esos documentos. Lo que no quiere decir que no haya como una cierta rigurosidad histórica, ¿verdad? Y responsabilidad con los materiales con los que uno está trabajando, pero me parece que no podemos dejar de lado la imaginación, y en eso me distancio del discurso como de los historiadores, por ejemplo, ¿verdad? Que quizás serían mucho más fieles al documento o a la fuente, sino que aquí es como quizás entrarle a la fuente o interrogarla o hacerle preguntas desde otros lugares. Y en el caso de, por ejemplo, aproximaciones feministas al archivo, es lo mismo, ¿verdad? Es como, vamos a ver, en el fondo para mí lo feminismo es como cómo uno ve o cómo uno mira o qué tipo de preguntas hace que no han sido hechas, ¿verdad? Porque no eran ni siquiera posibles de conceptualizar, porque no estaban como que el campo, el espacio no estaba dado para que uno pudiera hacer esas preguntas, ¿verdad? Y así es como, entonces me parece que esa era una de las preguntas que hacíamos en ese curso, finalmente era cómo uno rescata, ¿verdad? O sea, cómo uno va al archivo y puede encontrar estas experiencias o obras o prácticas sin reificar o sin analizar y ni siquiera sin aproximarse a esas experiencias o obras prácticas usando los mismos paradigmas y los mismos parámetros que históricamente se han usado para borrarlas o para dejarlas de lado. Bueno, profesora, muchas gracias por compartirnos sus imaginaciones. Ya que estamos cerca de terminar, queríamos hacerle una última pregunta, y es también una pregunta pensando en imaginaciones, en imaginariedades, y es, ¿qué consejo le daría a una persona que está a punto de empezar su formación en los estudios culturales o literarios? Qué difícil, pero ¿qué consejo? Yo creo que nunca hay que olvidarse como del deseo y de la pasión que uno tiene, ¿verdad? Como que si, o sea, por algo las feministas decimos que nos mueve el deseo, y yo creo que eso yo creo que eso hay que mantenerlo como en todos los ámbitos de la vida y en todas las, como, no sé, como objetivos que uno quiera para sí misma, ¿verdad? Pero yo creo que hay como una especie si uno es como fiel a su propio deseo y fiel a su propia pasión, yo creo que puede llegar donde uno quiere llegar. Entonces, y en la academia es como bastante difícil, ¿verdad? Seguir el propio deseo y seguir la propia pasión, porque hay como muchas como trabas todo el tiempo, trabas como formales, administrativas, como de procesos, ¿verdad? Hay muchos procesos y muchas cosas y etapas que uno tiene que ir pasando y listas que tiene que ir completando y requisitos que tiene que ir, como incluso los papers finales de los cursos se presentan como trabas, porque como que lo desvían a una de lo que uno realmente quiere hacer. Entonces, como que hay que estar siempre negociando entre esas como cosas que se imponen, ¿verdad? Formatos, procedimientos, etcétera, y lo que uno realmente quiere hacer, y yo creo que a veces hay que ser un poquitito rebelde, quizás indisciplinada, y si uno está convencida de que ciertos caminos son los que uno quiere seguir, como que hay que seguir esos caminos. Y también creo que algo muy importante es que algo que me parece fundamental es pensar que la vida no se termina ni empieza en la academia y en los muros de la academia. Entonces, como que hay una vida afuera, ¿verdad? Y la vida de una también ocurre adentro y afuera, y eso me parece que en CUNY es muy importante. La vida, sí, eso, como que uno va a estudiar y va a hacer una tesis, y después quizás, si uno tiene mucha suerte y perseverancia, quizás va a conseguir un trabajo, pero la vida no puede agotarse en ese espacio, ¿verdad? Y sobre todo pensar que
si queremos como dedicarnos a esto, como a ser profesores, educadores, etcétera, no nos podemos quedar sentados en un escritorio escribiendo y, ¿verdad?, regurgitando sobre nuestras propias ideas, sino como que hay que pensar también en que cómo eso siempre se vincula con lo que existe afuera. Bueno, ¿qué más decir que muchas gracias por esta entrevista? Muy interesante, de hecho, bueno, como lo hemos hecho también con las otras profesoras, ha sido muy interesante entrevistarlas a todas y dan ganas de seguir conversando, pero el formato no lo permite. Así que lo dejamos hasta acá, pero muchas gracias, Ángeles. Estamos muy contentas también de tenerte como profesora ya de planta definitiva, y que las demás compañeras que van a ingresar o las personas que tienen interés en ingresar al programa puedan también conocer tu línea de investigación como parte de su interés también para ingresar a la IAC. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la entrevista, fue un placer realmente.